Arturo. Primo, ¿crees que lo puedes hacer con el inalámbrico o qué? ¿Bien? ¿Sí? ¿Estáis contentos? ¿Estáis animados? Estamos juntos como iglesia, nos hemos reunido hoy. Es algo especial, ¿no? ¿No os parece? Vale, está bien. ¡Ánimo! ¿Qué pasa? Es un privilegio podernos reunir como hermanos, como iglesia. Es un privilegio. Es algo increíble que ocurre, no muy a menudo, solamente los domingos y entre semana los viernes, pero cada vez que nos reunimos es algo especial. El cuerpo de Cristo se reúne para buscarle a Él, para estar juntos, para convivir. Es algo especial, es algo bueno. ¿Por qué no lo disfrutamos así y venimos con esa alegría, con esa ilusión? A veces damos muchas cosas por hechas, ¿no? Vale, hoy otro domingo, sí, a ver quién predica hoy, vale. Pues no ha estado mal la alabanza. Es un privilegio podernos reunir, un privilegio podernos reunir. Hay países donde simplemente esto es una utopía. Tienen que estar escondidos, tienen que juntarse con pretextos en casas, en sótanos, y nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo libremente, de cantarle a nuestro Dios con libertad, de juntarnos, de vernos, de compartir experiencias, de animarnos. Es uno de los motivos para estar juntos, de aprender de la palabra de Dios, de aprender de Él. Es un privilegio. Te voy a invitar a que abras tu Biblia. Vamos a la segunda carta de Pedro. Busca ahí la segunda carta de Pedro. Hoy somos los niños, no sé si los niños, los bebés, los pequeñitos, los pequeñitos a clase, por favor, perdonar. Los chiquitines a clase, hoy los reboots se quedan con nosotros, pero los chiquitines sí que pueden subir a sus clases. Hoy somos un poquito menos, ¿no? Porque se ve que, hay un grupo que se ha ido a la escuela de misiones, un buen grupillo, se han ido para allá. Y luego tenemos otro buen grupo malito. Parece que nos hemos quitado las mascarillas, nos hemos quitado el gel, nos hemos empezado a abrazar y los constipados y la gripe han dicho: hola, ¿dónde habéis estado estos 2 años? Vale, entonces además de lo de la incidencia, también tenemos que ha repuntado mucho los casos, ha vuelto la gripe, han vuelto los constipados, ¿no? Entonces tenemos muchos malitos, tenemos a la pastora malita y el pastor está cuidándole ahí también, mi esposa está malita, en fin, hay que cuidarnos, vamos a cuidarnos, ¿vale? Iba a compartir hoy el pastor, así que salgo yo desde el banquillo, me avisó con tiempo, en cuanto se puso malita Consuelo, me dijo, y yo tenía ya algo en mi corazón desde hace tiempo, es un poquito la continuación de lo que compartí la última vez, así que estoy seguro que el Señor nos va a hablar y nos va a bendecir hoy. ¿Estás ya ahí listo? Segunda de Pedro, ¿sí? ¿Lo tienes controlado en tu Biblia? ¿Sí? ¿Le has puesto la letra grande? Ahora a las digitales se les puede poner la letra grande. Julius no le puede, como los que traes tradicional, sacáis las gafas, las lupas y ya se hace grande también la letra. Vamos a leer en segunda de Pedro, en el
el capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 3. Vamos allá. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y luego en el versículo 5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Y en el versículo 8 dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Amén. Vamos a desglosar un poquito, vamos a entender qué nos está diciendo este pasaje de las Escrituras. ¿Qué nos está diciendo esto? ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué nos quiere hablar el Señor con todo esto? Vamos a desmenuzarlo, y los primeros 2 versículos nos está diciendo que, si veis ahí en el versículo 5, dice: para que a mitad, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Vale? ¿Qué quiere decir aquí? Y cuando antes dice por medio de las cuales, ¿cuáles qué? ¿Vale? Pues todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, y que han sido dadas por su divino poder. Estos 2 versículos lo que nos están diciendo es que ha habido en ti y en mí un cambio de naturaleza. Nosotros nacemos con una naturaleza de pecado. Hay una naturaleza de pecado en nosotros que no nos podemos sacudir. El mundo te dice: no, el hombre, el ser humano es por naturaleza bueno. No es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice todo lo contrario. Somos malos por naturaleza. Estamos inclinados a hacer el mal. Estamos inclinados al pecado. ¿Por qué? Por la herencia del pecado, por la corrupción. Cuando entró el pecado al hombre, cuando entró el pecado a la humanidad, se corrompió nuestra naturaleza. Pero ¿qué pasa cuando venimos a Cristo? ¿Qué pasa cuando escuchamos el Evangelio, cuando oímos la obra de salvación de nuestro Señor Jesús? El Espíritu Santo habla a nuestro corazón, nos damos cuenta de nuestra condición, nos arrepentimos genuinamente y entregamos nuestra vida a Cristo para seguirle. En ese momento hay un cambio de naturaleza. En ese momento Dios nos concede el poder sobrenatural para poder vivir una vida en santidad. ¿Es así? Es así. Esto es lo que está diciendo estos 2 primeros versículos, el 3 y el 4. Está diciendo que Dios nos ha dotado a ti y a mí con las armas, con el poder sobrenatural para vencer el pecado y para llevar una vida de excelencia, una vida diferente a la que hubiéramos llevado sin Cristo. ¿De acuerdo?
¿Vale? Y ahora llega el versículo 5. Vamos allá. Y dice, vosotros también poniendo, versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Poniendo toda diligencia y luego dice añadid. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Yo ya os he dado un poder divino, sobrenatural para que podáis vencer. Ahora, ¿qué os toca a vosotros? Ahora nos toca a nosotros algo. Por eso está diciendo, poniendo toda diligencia, todo el cuidado, toda nuestra atención, estando conscientes de que ahora nos toca a nosotros. Y luego nos dice que nos toca a nosotros. ¿Vale? Y esto es muy curioso porque si lo veis a lo largo de la Escritura, siempre ocurre algo parecido con el ser humano. Siempre Dios hace su parte y luego a nosotros nos toca hacer una parte. Siempre es así. Aquel que piense que diga, Señor, quítame todos mis problemas, no va a ocurrir así. No va a ocurrir así. Siempre hay algo que nos toca superar a nosotros, un obstáculo que nos toca vencer a nosotros, algo que tenemos que hacer siempre. Noé, ¿cuál era el cometido de Noé? Noé construye un arca y ya está. Y Noé se puso a construir el arca y luego Dios trajo el diluvio. Pero la parte que le tocaba a Noé era construir el arca. Y luego Dios trajo todo lo demás. ¿Vale? Esdras y Nehemías, ¿cuál era su parte? Construir el muro. Construir el muro. Ellos tenían que concentrarse en lo suyo. Y luego Dios hizo todo lo demás. Puso un sentir a favor en el rey. Los protegió de sus enemigos. Pero ellos hicieron su parte. Construyeron el muro, su parte, y luego Dios hizo su parte. Bueno, pues nosotros también. Por ejemplo, nosotros predicamos el Evangelio. Nadie más puede hacerlo, ¿de acuerdo? ¿Es así? Nadie más que nosotros puede ir a decirle al mundo que necesitan de Cristo, que hay una respuesta, que su condición de pecado, pero que hay una solución. Nadie más puede ir, pero quien convence no somos nosotros. Nosotros podemos coger con esta Biblia de aquí, arrepiéntete pecador y darle en la cabeza, pero bueno, ya lo habéis comprobado, ¿no? Pero no es así. Quien convence es el Espíritu Santo. Pero a nosotros nos toca hablar, ser testimonio, ¿vale? Es la hora de la pastilla del colesterol. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Y qué nos toca? Primero nos habla de que nos toca, como cristianos, tener fe. Nos toca creer y luego ir aumentando esa fe, ¿vale? Tener fe. ¿Os acordáis aquella vez que hablamos de Hebreos 11, Hebreos 12? Tener fe, y que teníamos aquellos animadores imaginarios en Abraham, en Sara, en Isaac, Jacob, que nos decían, iglesia de Chiribella, si yo pude, tú puedes. Yo no conocía a Cristo. Cristo no había muerto por nuestros pecados, pero yo pude. Chiribella, iglesia de Chiribella. Vosotros podéis añadir nuestra fe. ¿Qué es fe? Yo no lo habráis, pero traigo la traducción del lenguaje actual y dice confiar en Dios. Es estar totalmente, eso es Hebreos 11, 1 dice, es estar
totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de algo que existe aunque no se pueda ver. Y eso es lo que le pasó a todos aquellos héroes de la fe. Antes de conocer a Jesucristo, creyeron en aquello que nunca vieron, pero creyeron. Esa es la fe, y eso es lo que nos toca a nosotros, tener fe, y a nuestra fe añadir más fe, ¿vale? Y luego dice, sigue diciendo, añadid, o sea, nos toca a nosotros añadir a vuestra fe virtud, ¿vale? ¿Qué es virtud? Bueno, virtud es toda excelencia moral, así como la modestia, por ejemplo, la pureza. Nos está diciendo la palabra de Dios que añadamos a esa fe, a ese creer, virtudes, ¿vale? Y luego nos dice, y a esas virtudes añadir conocimiento. También nos toca añadir conocimiento. ¿Conocimiento de quién? Conocimiento de Dios. Ir conociéndole día a día, cada día más. Yo voy a hacer una pregunta: ¿cuántos conocéis a Dios? Vale, muy bien. Algunos decís amén, otros levantáis la mano, y otros yo sé que muy por dentro me habéis contestado y lo puedo percibir. Conocimiento. ¿Conocemos a Dios? ¿Lo conocemos? Esta es la segunda pregunta. ¿Lo conocemos plenamente? No, poco a poco. Es infinito nuestro Rey, pero lo guay es que lo podemos ir conociendo poco a poco. ¿Y cómo se conoce a alguien? ¿Cómo vamos conociendo al Señor? Bueno, pues pasando tiempo con Él. Yo cuando estaba preparando esto, pues me acordé de mi Ruth, de cómo la conocí, pues pasando tiempo con ella. Recuerdo que Ruth vivía aquí en Valencia, yo vivía en México, y nos veíamos, nos escribíamos cartas, ¿no? Cuando le cuento esto a alguien, no, es que Ruth y yo nos conocimos por carta, ¿no? Me dicen, claro, es que en aquellos tiempos no había internet. No, tonto, ya había internet. Lo que pasa es que nos escribíamos cartas. No somos tan viejos. Ya tenemos canas, pero ya había internet. Lo que pasa es que nos escribíamos cartas. Y Ruth tiene además un don para escribir increíble, y ella es capaz de expresar sentimientos y emociones muy bien a través de las cartas, y así nos conocimos. Pero recuerdo cada vez que a veces ella iba a México, a veces yo venía aquí, y tratábamos de estar el más tiempo juntos. Y me acuerdo una vez que vine a verla, y cuando llegué al aeropuerto estaba ella sola, y recuerdo que le dije, ¿no te acompaña nadie, tus padres, nadie? Me dice, he venido sola. Le dice, te quiero solo para mí. Y yo dije, aquí me tienes. No sé cuánto tiempo nos tiramos ahí en el parking del aeropuerto. No hacía frío. Cuando estabas con Ruth, no tenía frío de nada. Tiempo, y me acuerdo que la abrazaba y decía, wow, tiempo. Necesitamos pasar tiempo con el Señor. Necesitamos pasar tiempo con el Señor. Me estáis imaginando joven con Ruth, ¿verdad? Muy parecido a lo de ahora, no ha cambiado ella no ha cambiado, yo he cambiado un poquito más. Era súper delgadín. Tiempo con el Señor. Necesitamos pasar tiempo con el Señor. No lo busques, dice en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo
a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Señor. Conocimiento, dice en Efesios 4:13, hasta que todos nosotros, fíjate, conocemos algo del Señor, pero luego dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es nuestro objetivo, conocer a Dios, ¿vale? ¿Y qué añadimos al conocimiento? Hemos dicho que nos toca a nosotros añadir fe, creer más, creer genuinamente, añadir virtud, luego añadir conocimiento, pasar tiempo con el Señor. Y luego, ¿qué nos pide este pasaje de esta carta? ¿Qué nos pide? Nos pide y añadir al conocimiento dominio propio, ¿vale? Y este dominio propio no es un fruto. En este caso no está hablando de un fruto, en este caso está hablando de una virtud también, ¿vale? En el griego quiere decir ser dueño de uno mismo. Ser dueño, ¿qué tenemos que añadirle al conocer a Dios? Tomar el control. ¿De qué? De nuestras pasiones, de nuestra lengua, hacernos dueño de nuestras emociones. ¿Cuánto nos traicionan nuestras emociones? ¿Cuánto nos traicionan? Ay, Señor, es que no te siento. Y el Señor está ahí. El Señor está ahí siempre, 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 siempre. ¿Cuánto nos traicionan nuestra lengua? ¿Cuánto tenemos que aprender a refrenar nuestra lengua? Cuando a veces se nos escapa algo que no queríamos decir y te dan ganas de... Y ya no hay oportunidad, ya la soltamos, ¡pam! Ya herimos a alguien. Dominio propio. Y es algo que también se ejercita, es algo que nos toca a nosotros, así como añadir fe a nuestra fe, así como conocer a Dios, como añadir virtud, también nos toca dominar nuestras pasiones. Recuerdo que cuando le compartí a un compañero del bachiller, le compartí y fue a la iglesia y recuerdo que un día me dijo, yo es que ya, yo no voy a seguir ese camino que estás siguiendo tú. Yo no voy a ir a la iglesia, yo no puedo vivir esa vida que tú has elegido. Y le digo, ¿y por qué? Me dice, es que yo tengo una pasión muy grande por las mujeres. Y yo dije, pero ¿qué quieres decir? Pues que a mí me gustan mucho las mujeres. Yo dije, pues a mí también, pero ¿qué tiene que ver, no? Que yo no me puedo contener, yo no puedo retener, yo tengo que tener siempre a una mujer, tengo siempre que tener sexo, tengo dominio propio. Sentimientos, ganas, pasiones, las tenemos todos. Dominio propio. No, es que, y me decía, es que tú estás hecho para la vida de santidad. Sí, hombre, hechísimo, ¿sabes? Soy de goma, no siento nada. Veo pasar a que en aquel entonces, además que las hormonas estaban a 1000, ¿no? Ves pasar a una chica guapísima y dices, bah, qué asco. Bah. Dominio propio. Controlar nuestra lengua. Encontré este versículo en Santiago 3, no lo busques. Santiago 3:5 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. ¡Pam! Una palabra fuera de lugar, una respuesta
fuera de lugar. ¿Cuánto daño puede hacer? Dominio propio. Añadir a vuestro conocimiento dominio propio para honrar a Dios y no herir a nuestro prójimo. Es aprender, iglesia, a controlar nuestro carácter también. Le pedimos ayuda al Señor, Él nos lo da y nosotros añadimos a ese conocimiento dominio propio. Todos tenemos un botón, ¿no? Una tecla, ¡cling!, que saca lo peor que hay de nosotros, ¿no? ¿Por qué? Pues por cosas del pasado, por nuestro carácter. Pues eso es en donde el Señor nos dice, no respondas, piensa. ¿Le vas a hacer daño a alguien? ¿Te vas a arrepentir de lo que vas a hacer? ¿Cuál es tu tecla? ¿Cuál es tu botón? Saca. Pueden ser cosas pequeñitas. Yo te confieso algunas mías y así ya te vas tranquilo diciendo, es que este Arturo de verdad tiene demasiada, necesita cambiar ya rápido. ¿Qué tal cuando se te cuelan en una fila? A mí no sé por qué eso digo, ¿sabes? ¿Cuál es tu respuesta? A mí eso... ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es lo tuyo? ¿Qué es lo que te cuesta? Estuve este viernes en el centro de salud, fui a recoger unas analíticas y aquello se ha desbordado. Es la locura. Se han ido muchos de los han abierto las puertas, ¿no? Estaban muy organizados. No sé, los que vamos aquí al centro de salud de Chiribella, estamos todos en la calle esperando, ¿no? Haciendo cola en la calle. Nos han puesto carpas para que no nos mojemos, ¿no? Pero ahí en la calle, y entrabas y dentro no había nadie. Un tío en la entrada, ¿usted a dónde va? Usted para acá. Todo súper controlado. Han quitado todo eso. Ha llegado la gripe. Ha llegado los constipados. Está desbordado aquello. Desbordado. Yo veía a las enfermeras y a las celadoras y bueno, a los que están ahí en el mostrador bufando. Hacían así. Y ahí estamos todos con nuestro numerito, ¿no? ¿Cuál te ha tocado? El 101. ¿En cuál van? En el 3. Paciencia. Todos nuestros abuelicos han dicho, ahora que ya estoy súper vacunado de todo, ahora de la gripe también. Y hoy es el día en que me voy a ir a vacunar de la gripe. Aquello estaba... Y hay algunos abuelicos que tienen el número 98, ¿vale? Y vamos por el 20 y van así. Ay, a mí eso me enciende. Digo, pero vamos a ver. Yo amo mucho a nuestros abuelicos. Qué bueno que tengan su seguridad social, que estén ahí. Pero bueno, recuerdo una vez que estaba esperando yo también en el médico y había dos abuelicas ahí, las oía hablar. Uy, nena, ¿y tú a qué has venido? Pues ya que me mire el médico, nena. Y le decía, ¿sí? ¿Pero tienes cita? No, pero igual me coge. Y además, ya hemos echado la mañana, ¿no, nena? Pues sí, nena. Y yo decía, ay, nena, iros para casa, nena, por favor. Me enciende eso, que se te cuelen, digo, oh. Dominio propio. Y luego dice, y añadid a vuestro dominio propio, ¿qué dice? Paciencia. Ya hemos hablado de eso la otra vez. Paciencia, ¿os acordáis? No es un don,
es también una virtud, es algo que hay que trabajar. Pero la falta de paciencia nos puede destruir y puede destruir a otros. Nuestra falta de paciencia puede destruir a otros. En Hebreos 6 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán la promesa. Paciencia. Lo desarrollamos la otra vez, paciencia. ¿Os acordáis? El del hermano Lija, ese que Dios ha puesto ahí para ir moldeando tu paciencia. Paciencia. También esto nos pide el Señor. Y luego dice, a la paciencia, piedad. Piedad. ¿Qué es piedad? Piedad es misericordia para compartir con los demás. Y no lo que nos sobra, sino lo mejor de nosotros. Esa es piedad. Esa es piedad. Y este es un tema que tiene miga. Este es un tema que tiene miga. Cuando nosotros nos compramos la Colgate Ultra Emblanquecedora Plus X LL y luego le decimos a Consuelo, mira, te he comprado aquí marca La Bellota. Tiene miga, tiene miga. Sé que aquí algunos están diciendo, hombre, por lo menos algo estoy dando. Vale, bien. Tiene miga este tema, el tema de la misericordia, del compartir con los demás, de ayudar. Esta generación es una generación ensimismada. Es una generación egoísta. Y una forma de ser generosos también es con nuestro tiempo. Y eso también tiene miga. Eso también tiene miga con nuestro tiempo. Estamos tan liados con tantas cosas, tan ocupados en tantas cosas, no tenemos tiempo para nada. Pero también tenemos que tener piedad con nuestro tiempo. No es solo con nuestro dinero, no es solo con nuestras cosas, sino con nuestro tiempo también. Nuestro tiempo para otros. Para otros. Y luego dice, y a la piedad, ¿qué añadimos? Afecto fraternal y amor. ¿Vale? Dice, a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. ¿Vale? Los primeros cristianos entendieron esto perfectamente. ¿De qué iba todo esto? De la piedad, del amor fraternal, del afecto fraternal y del amor. Lo tenían claro. Se convirtió en su forma de vida. Era su forma de vivir. Se suele decir, lo habéis oído, que España es un país cristiano, ¿no? Se suele decir, somos un país cristiano. Las últimas encuestas reflejaron, fueron antes de la pandemia, no se han vuelto a hacer, pero tiene eso, año y medio más o menos, que un 66% de la población se llama o se define a sí mismo como católicos, ¿vale? Entonces, lo podemos oír que mucha gente, incluidos políticos, dice que somos un país cristiano, ¿no? ¿Vale? También se suele decir que Europa en general es un país cristiano. Sobre todo, también lo dicen las últimas encuestas, inclusive ha crecido el catolicismo, por ejemplo, en Europa del Este, lo que es Rusia, Rumanía, Bulgaria, y se suele decir que en general
es un continente cristiano, de Latinoamérica también. No es un continente como tal, pero es un pueblo que se autodefine o solemos definirlo como cristiano, ¿vale? Ahora yo te hago una pregunta. Aquí en España, por ejemplo, el 66% de las personas se considera católico. Se dice que es un país cristiano. Lo que vemos en la tele, lo que vemos en nuestro día a día, lo que vemos en el trabajo, lo que vemos en nuestros políticos, lo que vemos en la calle, ¿somos un país cristiano? ¿Por qué? Porque cristiano no es llevar una etiqueta. Cristiano no es decir, yo soy evangélico y voy todos los domingos a la iglesia. Cristiano es una forma de vivir. Es una forma de vivir. Y los primeros cristianos lo tenían súper claro. Súper claro. No tenían duda en dar su tiempo, en dar sus bienes, en dar su vida por la obra y por sus hermanos. Porque también lo podemos ver en toda la palabra de Dios y luego Jesucristo lo reafirmó claramente. Hay dos temas que como cristianos, como creyentes, tenemos que tener muy claros. Uno es vivir para Dios. Señor, ¿te agrada? Señor, ¿es tu voluntad? Señor, ¿es para tu reino? Y la segunda es con nuestro prójimo. Y es así. Son las dos prioridades en nuestra vida, nuestro prójimo. Y nuestro prójimo va más allá de nuestros hijos, de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestros nietos, de nuestros amigos. El prójimo, también ya lo hemos explicado en más de una ocasión, prójimo lo que quiere decir es cualquiera que se te cruza por el camino. Esa es la definición etimológica, digamos. Todo aquel que se te cruza por el camino, ese es tu prójimo. Y el Señor nos está diciendo que como cristianos nuestra vida debe de estar siempre enfocada en agradar a Dios y en bendecir a nuestro prójimo. Y eso los primeros cristianos lo tenían clarísimo, clarísimo, clarísimo. Mira lo que dice, no lo busques, mira lo que dice en 1 Juan 2:4, dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Señor, te amo con todo mi corazón, te amo con todo mi corazón, pero eso no me lo pidas. Señor, tú sabes que te amo, pero este pecado chiquitín, no me pidas dejarlo. No me pidas dejar esta relación. No me pidas dejar esta costumbre. No me pidas dejar esta forma de vivir. Y dice la palabra que entonces nos hacemos mentirosos. Y luego, también en 1 Juan, pero en el capítulo 4, 20-21 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Es impresionante cómo Dios no separa estas dos cosas. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. No hay más. Es así de claro. Es así de claro. Va ligada para el Señor, es así de sencillo. Tú me puedes amar, pero no puedes ser un ermitaño.
Tú me puedes amar, pero no puedes estar aislado del mundo. Si me amas, amas a tu hermano, amas a tu prójimo. Y si no, somos mentirosos. Si me amas, guardas mis mandamientos. Si te guardas alguna cosita para ti, somos mentirosos. ¿Es así? ¿Sí? ¿Estáis bien? ¿Sí? Muy bien. Es así para Dios. Nuestro amor a Dios, nuestra devoción a Él y nuestro amor a nuestro prójimo. Yo he escuchado muchas veces, es que antes de poder amar a tu prójimo, te tienes que aprender a amar a ti mismo. Eso no está en la Biblia. Eso no está en la palabra de Dios. Y es al revés. En cuanto empecemos a amar a nuestro prójimo, entonces nos podremos empezar a amar a nosotros mismos. Que de hecho ya nos cuidamos bastante bien nosotros mismos, ¿no? Señor, hoy me voy a hacer una tortilla de patatas que te peinas. Ya nos cuidamos bastante bien a nosotros, pero eso a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? O cuando alguien dice, no, es que antes de poder perdonar a los demás, te tienes que perdonar a ti mismo. ¿De qué? Perdona, Arturo, ¿te he ofendido? Hombre, la verdad es que me has ofendido un poco. No era mi intención. Ya, pero me has ofendido. ¿Y cómo lo podemos arreglar? Cuando empecemos a perdonar a nuestro prójimo, entonces nos podemos quitar muchas cargas nuestras de encima, porque tampoco eso está en la Biblia. Perdónate tú primero. No sé si habéis oído también, perdona a Dios. ¿De qué? ¿De qué? Dice Romanos 12, 17, en cuanto a nuestro amor al prójimo: no paguéis a nadie mal por mal, procurad, y esto habla de un esfuerzo nuestro, tuyo y mío, lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No, algunos decimos, del Señor es la venganza, pero yo soy su herramienta, ¿no? Y tampoco es bíblico. Así que si tu enemigo tuviere hambre, esto sí ya es. Aquí ya el Señor ya se le ha ido la olla. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido. Aquí Pablo habla de una lucha, estamos en Romanos, Pablo habla de una lucha de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así es. Y esto es una lucha diaria. Es el ser cristianos, iglesia, es algo de todos los días. Es una lucha diaria. Es algo de todos los días. Dice en Romanos 23:10, dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Por eso, antes de hacer algo, antes de responder, pensemos, démonos un minuto y digamos, antes de decir esto, antes de hacer este comentario, incluidos los hermanos aquí en la iglesia, a veces hablamos de nuestra experiencia,
Pero antes de eso, preguntémosle a Dios que, Señor, y el Espíritu Santo está con nosotros. Es decir, cuando viene alguien a pedirnos un consejo en Cristo Jesús, antes de hablarle de nuestra experiencia, hablemosle de Dios, hablemos de la palabra de Dios, y que el Espíritu Santo nos guíe y frenémonos un poco, escuchemos, y cuando nos estén contando el problema, pidámosle ayuda a Dios. Señor, ¿qué le puedo decir? ¿Qué le puede bendecir? ¿Qué le puede ayudar? ¿Qué le puede hacer bien? Yo he visto tantas personas heridas abandonar su fe por un consejo malo de un hermano, porque no era para él, era una experiencia propia y no era para él. Recuerdo una vez que había terminado una reunión, era muy joven, y había terminado una reunión, y una de las mujeres de la iglesia, su marido la había dejado, se había ido, y una chica estaba ahí y le decía, la cogió de los brazos y le dijo, ámala, bendícelo, perdónalo. Y aquella mujer lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y yo decía, a ver. O sea, el marido la acaba de dejar y se ha ido con otra. Y tú la has cogido y le has dicho, ámalo, ámala a ella, bendícela. Y yo digo, vale, pero es que no es así, es un proceso. Y tal vez un consejo guiado a la palabra de Dios hubiera sido mejor para esta chica, que lo que le pasó es que creció el rencor, creció el odio, creció el dolor en su corazón por un remedio de esas, una fórmula, ¿no? De esas que a veces solemos tirar. Y seguimos leyendo con los últimos 3 versículos. Dice, porque si estas cosas, en 2 de Pedro 1:8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús. Es decir, si tenemos fe, si vamos añadiendo virtud, y a la virtud le añadimos conocimiento, y al conocimiento le añadimos dominio propio, luego le añadimos piedad, luego le vamos añadiendo amor fraternal, y luego le vamos añadiendo, amor fraternal no, me he perdido, afecto fraternal, y luego le añadimos amor. Entonces dice 2 de Pedro 1:8, porque si estas cosas están en ti y en mi iglesia y abundan, o sea, están ahí un montón, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús. Una forma de traducir ociosos en el griego es inútiles. Si no tenemos todas estas cosas, seguramente seremos inútiles para el reino de Dios e inútiles para nuestros hermanos. Mateo 22, 18 y 19 dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. ¿Sabéis de quién estamos hablando? ¿A quién le pasó esto? Correcto, a Jesús. Y le dijo, nunca más nazca de ti fruto. Y luego la higuera se secó. Jesús fue a buscar, vio una higuera y dijo, higos, ¿no? A mí me encantan los higos. Y fue a buscar y no vio fruto. Y dijo Jesús, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Si sabéis que la higuera es una ilustración del pueblo de Israel.
Y es que lo que le pasó al pueblo de Israel es que por muchos años, siendo el pueblo elegido de Dios, de donde viene nuestro Señor Jesucristo, guardianes de las Escrituras, con un conocimiento directo de Dios, no da fruto, no dio fruto, no daba fruto. Es lo que le pasaba al pueblo de Israel. Por eso la higuera es como el pueblo de Israel, que no da fruto. Había tenido muchas oportunidades Israel y no daba fruto. Estaban ociosos y sin fruto, como dice aquí en 2 de Pedro 1:8. Y yo os pregunto, como iglesia, ¿nos podría pasar como la higuera? ¿Nos podría pasar como al pueblo de Israel? ¿No? Que pasa como en las pelis, ¿no? Que ya cuando conocemos el final decimos, sí, yo también hubiera hecho lo mismo, ¿no? Nos pasa, por ejemplo, con Sadrach, con Mesac, con Abed-Negó, ¿no? Cuando estaban ahí a las puertas de ese horno, un infierno dentro, que los que se acercaban se quemaban. Aquello hervía, quemaba. Los pusieron a los tres ahí delante del horno y les dijeron: negad a vuestro Dios, adorad a nuestro Dios y los libramos del horno. ¿Qué hubierais hecho vosotros? Como ya conocemos el final de la película, ¿no? Diríamos: arrojadme ya, ¿no? A veces nos pasa eso y decimos: es que mira que el pueblo de Israel era cabezón. Yo recuerdo que la primera vez que leí la parte de Moisés cuando están en el desierto, ¿no? Cuando le exigen a Dios, le exigen a Moisés y le dice: ¿qué? ¿Dios nos va a matar de hambre? Y yo decía: ¿de verdad estos malagradecidos, incrédulos? O sea, se ha abierto el mar, han pasado, han visto las plagas, sus primogénitos han sido guardados, la vida de sus primogénitos. El faraón les ha dejado ir con todo. Han bebido en el desierto agua de la roca. Y se ponen chulitos. Mejor sería habernos quedado en Egipto. ¿A poco no es para? Pero después me di cuenta que a veces yo soy así también. ¿Nos podrá pasar, iglesia, como le pasó a Israel? ¿Podremos ser como aquella higuera que pasan los años y los años, como Israel, que pasa los años y los años y no da fruto? ¿Nos podría pasar? ¿Sí? ¿Y cómo es este fruto? ¿Cómo se tiene que dar el fruto? Porque también a veces pensamos que es como por obra de magia. Es un proceso, es un proceso. Por eso me gusta mucho cómo lo define esta carta de Pedro, como dice: ir añadiendo. Habla de un proceso. Añadid habla de un proceso. Poco a poco. Os cuento un testimonio de un cambio, un proceso de un cambio en una persona. Era un joven que conocí en mi iglesia, era un poco mayor que yo y él me adoptó como su hermano mayor. Me enseñó muchísimas cosas.
Él vivía en un pueblo chiquitín, ahora ya es un pueblo grande, pero él vivía en un pueblo chiquitín, no tenían iglesia, no tenían universidad, así que se fue a mi ciudad, yo vivía en la Ciudad de México, se fue a hacer una carrera ahí, estudió su carrera, él no conocía de Cristo, pero ahí en la universidad le hablaron, dos chicos, un chico y una chica, le hablaron de Cristo. Eran dos chicos marginados por ser cristianos, pero ellos dos no tenían miedo, le iban compartiendo a todo el mundo. No eran pareja, eran amigos también, pero eran poderosos. Ella estaba enferma, era muy débil, pero espiritualmente era un gigante. Y a este chico, que era metalero y era fumeta y de todo, esta vida les impactó, el mensaje le impactó y él entregó su vida a Cristo. Y tuvo que volver. Y empezaba un peligro de que ya no tenía a sus discipuladores ahí. Estuvo 5 años haciendo la carrera, estos chicos le estuvieron enseñando, estuvieron apoyando, estuvieron al lado de él, pero él volvía a su pueblo, donde no había iglesias, donde no había nada. Así que este chico volvió a casa de sus padres, vivía en una calle cerrada y no sabía qué hacer. Dijo, ¿y ahora qué? No hay iglesia, no hay nada. Y él tenía la casa de al lado, o de la calle cerrada, no recuerdo si era al lado de la calle cerrada, había un chiquillo, un vecino que él conocía de toda la vida, un niño, y dijo, bueno, pues voy a empezar por aquí, y le compartió de Cristo. Y el niño le escuchaba cuando lo veía que salía a jugar o con la pelota, y él le compartía de Cristo. Y el niño lo escuchaba y decía, está muy interesante. Total que después de pasar un tiempo, este chiquillo conoció a Cristo y le dijo, ¿a ti te importaría que invite a unos amiguitos a estas charlas? Y él dijo, claro que sí. Y vinieron unos amiguitos y él empezó a enseñarles y a discipular. Tenía un grupo de niños, él nunca se imaginó un universitario con un grupo de niños y les empezó a enseñar y enseñar y enseñar y enseñar de la palabra, con su testimonio, con su ejemplo. Total que un día le llamaron las madres de estos niños, le dijeron, queremos hablar contigo. Y él dijo, ya se lió. Lo juntaron, lo llevaron aparte y le dijeron, queremos saber qué le estás enseñando a nuestros hijos. Y él dijo, Señor, imagínate un grupo de madres protectoras. Entonces él dijo, Señor, recíbeme en tu gloria. Les dijo, solo les estoy enseñando de la palabra de Dios y de Cristo. ¿Hay algún problema? Y las madres le dijeron, no. Lo que pasa es que nuestros hijos han cambiado. Ahora nos obedecen. Ahora ayudan en las tareas de la casa. ¿Qué le has hecho a nuestros hijos? Y nosotras queremos eso que ellos tienen. Y así es la vida cristiana. Es así. No es llenarnos de conocimiento, no es llenarnos de palabras, no es un conjunto de fórmulas. Para eso ya están todos los libros de autoayuda y programas de coaching y todo eso. Es una vida genuina. Hoy es una iglesia enorme, la que empezó con este joven y ese grupito de niños, por un testimonio real y por un cambio real. Lo que vieron las madres no fue palabras, no fue cosas bonitas, vieron un cambio en sus hijos y luego ellas querían
saber qué estaba pasando. Y cuando fueron enfrentadas al Evangelio, entendieron que necesitaban de Cristo. Llegó un momento en que aquello creció. Os lo cuento ya para que se quede bien la historia. Aquello creció y el joven estaba desbordado. Decía, es que venían a él matrimonios a pedirle consejería y él decía, total que fue a mi iglesia un día y dijo, ayuda por favor, habló con mis pastores y ayuda por favor. Entonces lo que hicieron en mi iglesia es que cada domingo y cada semana les enviaban a un matrimonio firme en la fe, un matrimonio maduro. Se lo enviaban todas las semanas. Y uno de esos matrimonios, a la segunda o la tercera vez que fue, entendió que era su sitio. Se mudaron de ciudad, se mudaron a ese pueblo y son ahora los pastores de aquella iglesia. Proceso. A veces nos desesperamos con nosotros mismos. Señor, ya me volví a equivocar. No importa. Vuelve a intentarlo. Añadid a vuestra fe. ¿Qué? Conocimiento, ¿vale? Virtud, paciencia, dominio propio. Y luego el versículo 9 dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. El que no tiene todo esto que hemos estado hablando, fe, virtud, conocimiento, dominio propio. El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Está así. En el griego esto es como miopía, ¿no? Es ciego. Y aquí viene lo triste. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Nos volvemos ociosos, nos volvemos inútiles sin todo esto, si no ejercitamos todo esto. Nos volvemos ociosos, inútiles, ciegos y nos olvidamos de aquello, de dónde nos sacó el Señor. Parece que no, pero nos volvemos como Israel. Señor, ¿por qué a mí no? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Hasta cuándo? Señor, ¿os ha pasado alguna vez? A mí me ha pasado encontraros diciéndole a Dios, Señor, ¿estás ahí? ¿Estás ahí realmente? ¿Qué? ¿Estamos locos? Pero así es nuestra humanidad, así es nuestra naturaleza. Señor, ¿estás ahí? Como el pueblo de Israel. ¿Para eso nos has traído hasta aquí? ¿Será Dios capaz de darnos alimento en el desierto? ¿Será Dios capaz de resolver nuestras angustias, nuestros problemas? ¿Será Dios capaz? ¿Qué? Nos lo preguntamos en serio. Nos lo preguntamos en serio. Le voy a pedir a los de la alabanza si pueden acompañarme, no sé cómo estéis. Y dice el último versículo, por lo cual, hermanos míos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. No caeréis jamás. ¿Estáis bien? ¿Sí? Esto quiere decir que vivimos en un proceso, en una lucha
una lucha diaria, constante, de todos los días, de no podernos estancar, de no mirar atrás, de seguir siempre adelante. Porque al final habla de que es posible que caigamos y eso sería terrible, iglesia. Sería terrible que después de haber conocido a Cristo, después de esas promesas y esos regalos que Dios nos dio, la vida, la piedad, el divino poder, el conocimiento de Cristo, después de todo esto que dice aquí en 2 de Pedro, después de que somos partícipes, mira lo que dice aquí, sois partícipes de la naturaleza divina, de la naturaleza de Dios. Sería muy triste que después de esto, de haber conocido esto, cayésemos, que abandonemos la fe, que neguemos nuestra fe. Y ha pasado mucho. ¿Conocéis a alguien que haya abandonado su fe en Cristo? ¿Os suena a alguien? Puede pasar. Tenemos que estar alerta. Vamos a ponernos de pie. En Cristo no hay descanso, ¿eh? Los cristianos no descansamos, todos los días tenemos que estar ahí en la lucha, todos los días con nuestro carácter. Señor, te damos gracias porque pues nos das la oportunidad de estar juntos como iglesia, como hermanos, porque podemos alabarte y adorarte con libertad, porque podemos convivir como tu cuerpo. Te damos gracias por tu palabra que nos deja instrucciones precisas. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes en esta tarea, que nos concedas de tu fuerza y que tu Espíritu Santo siempre nos guíe. Y de nosotros, Señor, pues somos conscientes de la importancia de a esta fe añadir virtud, añadir paciencia, conocimiento, dominio propio, afecto fraternal, piedad, amor. Pues queremos servirte y queremos seguirte, Señor. Amén. ¿Qué os parece si nos despedimos cantando y adorando al Señor? Jesús el Señor, el precio pagó, su vida por mí le entregó, me dio salvación y me liberó en el camino.